Quizás usted la recuerde. El rostro sereno que hablaba del misterio en la TV mexicana y se adentraba donde otros no se atrevían. Detrás de esa seguridad, había señales discretas, mensajes crípticos, advertencias en vivo y episodios que la dejaron marcada. Hoy, esas piezas dispersas vuelven a juntarse. La versión oficial habló de complicaciones de salud. Sin embargo, quedaron rastros, grabaciones, relatos del equipo y publicaciones que suenan a despedida. En los próximos minutos, veremos lo que muchos pasaron por alto y que ahora cobra otro sentido. Entonces, ¿fue solo su salud o el costo de caminar demasiado tiempo entre fuerzas oscuras? Esta es la trágica historia de Laura Rivas y las pruebas ocultas que podrían explicar su final. Y todo empieza por entender quién era, más allá de la pantalla. Quizás usted también la recuerde. Esa mujer de mirada serena que, en televisión abierta, hablaba con firmeza de lo inexplicable. Laura Rivas no fue una artista común, no llenaba teatros ni encabezaba telenovelas, pero logró algo distinto. Se convirtió en el rostro del misterio en México, en la voz que traducía lo invisible para millones de personas que la seguían cada semana. Durante más de una década en Extranormal, Laura no solo presentaba historias, las vivía en carne propia. Mientras sus compañeros se protegían con cámaras y reflectores, ella avanzaba con un rosario en la mano y la certeza de que estaba entrando en terreno peligroso. Su papel era claro, ser el puente entre el equipo, los televidentes y esas fuerzas que parecían esconderse detrás de cada sombra. Esa entrega absoluta fue lo que la hizo tan querida, pero también lo que la volvió frágil. Porque lo que muchos consideraban un don, ella misma lo describía como un peso. En entrevistas admitió que siempre era la más cansada al terminar las grabaciones. Yo absorbía todo. Nunca tuve miedo, pero quedaba exhausta después de cada investigación. Los televidentes veían a una mujer firme, capaz de mantener la calma en medio de rezos, apariciones y ruidos inexplicables. Pero quienes estaban cerca de ella notaban las huellas. Su cuerpo se agotaba, su ánimo decaía y, poco a poco, empezó a cargar con silencios más pesados que las propias investigaciones. Laura poseía una sensibilidad especial. Percibía cosas que otros no, sentía energías que nadie más reconocía, y en ocasiones parecía ser el blanco directo de aquello que investigaba. Esa cualidad la convirtió en pieza central de Extranormal, pero también en la más vulnerable. Porque cada paso que daba hacia lo desconocido la marcaba un poco más. Y aunque trataba de ocultarlo tras una sonrisa tranquila, su propia familia y colegas comenzaron a notar un cambio. Era como si esa fuerza invisible, de la que hablaba semana tras semana, empezara a quedarse con ella incluso fuera de cámara. Esa combinación de talento, sensibilidad y vulnerabilidad fue la que la llevó a vivir una de las noches más impactantes en la historia de la televisión mexicana. Una noche en la que Laura dejó de ser conductora para convertirse en protagonista absoluta. Lo que ocurrió en el Panteón de Dolores no solo estremeció a millones de espectadores, también marcó el inicio de una serie de eventos que hasta hoy alimentan las sospechas sobre su trágico final. El año 2010 trajo consigo uno de los momentos más inquietantes en la vida de Laura Rivas. Quizás usted lo recuerde. Aquella transmisión desde el Panteón de Dolores, el cementerio más grande de México, marcó un antes y un después en la historia de Extranormal. Al inicio todo parecía rutinario. Cámaras encendidas, linternas en mano, el equipo avanzaba entre mausoleos. El ambiente era solemne, pero nada fuera de lo común, hasta que ocurrió. Un llanto infantil comenzó a escucharse entre las tumbas. No fue un grito ni un ruido aislado. Fue un lamento claro, repetitivo, imposible de ignorar. El silencio del grupo lo decía todo. Algunos se persignaban, otros se miraban incrédulos. Laura, firme como siempre, tomó un dispositivo de radiofrecuencia. Intentaba captar lo que no se podía ver. Minutos eternos pasaron sin resultado. Hasta que hallaron lo inesperado, restos de un ritual de brujería, velas negras consumidas, símbolos extraños. Y entonces, el golpe. Laura se desplomó. El cuerpo al suelo. El equipo paralizado. La tensión se apoderó del aire. Lo que siguió aún estremece a quienes lo presenciaron. Su cuerpo comenzó a moverse con violencia. Sus gestos cambiaron. Su voz ya no era suya. Quienes estaban allí lo describieron como una posesión en vivo. Por segundos eternos, parecía ser otra persona.
Nadie sabía qué hacer. Algunos rezaban en silencio, otros apenas podían sostener la cámara. Finalmente, uno de sus compañeros colocó en su pecho una medalla de San Benito y comenzó a orar con fuerza. Fue entonces, poco a poco, cuando Laura recuperó la conciencia. Despertó confundida, sin memoria del episodio. Solo preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué me miran así? Para la audiencia fue un espectáculo que heló la sangre. Pero para su equipo, fue la confirmación de lo que temían. Laura no era solo una investigadora, era también un blanco vulnerable para lo que buscaban. Esa noche quedó grabada en la memoria de muchos. Y lo más inquietante es que no sería la última vez. Porque lo que la esperaba más adelante, en las montañas de San Luis Potosí, superaría con creces todo lo vivido en ese cementerio. Después de lo ocurrido en el Panteón de Dolores, muchos pensaron que nada podría superar esa noche. Pero estaban equivocados. Porque el destino de Laura la llevó a uno de los episodios más perturbadores de su vida, la visita a la Cañada del Lobo, en San Luis Potosí. Allí, en lo más profundo de la montaña, vivía un personaje envuelto en rumores. Lo llamaban el ermitaño. Era un hombre ciego que habitaba solo, lejos de todo contacto humano. Pero su ceguera, según las historias locales, no había sido natural. Se decía que había sido el resultado de un acto de brujería, un castigo oscuro para silenciarlo. El equipo de Extra Normal, acompañado por Laura, decidió llegar hasta él. Desde el inicio, el camino fue difícil. El terreno pedregoso, el viento helado y una sensación de hostilidad parecían acompañar cada paso. Y entonces comenzaron los fenómenos extraños. Un murmullo de agua donde no había corrientes, voces que se confundían con el eco, sombras fugaces entre los árboles. Eran simples ilusiones, o señales de que no eran bienvenidos. Laura lo sintió con más fuerza que nadie. De pronto se detuvo, agotada. Estoy cansada, estoy triste, siento el alma rota, confesó con voz apagada. Sus compañeros se miraron, inquietos. Parecía como si la montaña misma se negara a dejarla avanzar. Finalmente llegaron hasta el refugio del ermitaño. Y lo que encontraron sorprendió a todos. No era un hombre enloquecido por la soledad. No balbuceaba incoherencias. Al contrario, hablaba con lucidez y convicción. Respondía cada pregunta con calma, alternando entre relatos de Dios y advertencias sobre fuerzas oscuras. Cuando le preguntaron cómo había perdido la vista, su respuesta fue escalofriante. No fue natural. Me hicieron daño. Apagaron mis ojos para que no viera lo que ocurre aquí. Esta tierra está llena de magia negra. Todo lo que brilla en la noche, nace de aquí. Pero lo más inquietante fue cuando habló directamente de Laura. La miró, aunque no podía verla, y sentenció. Ella está marcada. Una fuerza oscura se le ha adherido. Y las brujas no permitirán que llegue hasta mí. A partir de ese momento, la atmósfera cambió por completo. Mientras el ermitaño hablaba, las cámaras comenzaron a registrar sucesos imposibles de explicar. Una sombra inmensa se proyectó sobre la pared de piedra y se desvaneció segundos después. Una neblina densa atravesó el lente, como si algo invisible quisiera anunciarse. La cobija en la cama del ermitaño se movió sola, jalada por una mano que nadie vio. Y lo más perturbador ocurrió al final. Por unos segundos, un rostro con ojos brillantes apareció frente a la cámara. ¿Un truco de luz? ¿Un reflejo? Muchos lo discutieron. Pero Laura lo tomó como una señal. Para los televidentes, fue uno de los capítulos más recordados de Extra Normal. Para Laura, fue algo más, la confirmación de que ya no estaba sola. De que había algo que la seguía. Sus compañeros lo notaban. Su mirada se veía más cansada, su ánimo más apagado. Era como si la advertencia del ermitaño ya estuviera cumpliéndose. Ese día, sin darse cuenta, Laura no solo se fue de la Cañada del Lobo con una historia para contar. Se llevó consigo una sombra que la acompañaría mucho más allá de esa montaña. Después de aquella investigación en la Cañada del Lobo, algo en Laura ya no era igual. Quienes la conocieron lo recuerdan con claridad. Su sonrisa era más breve, sus silencios más largos. Había perdido parte de la energía que antes la caracterizaba. Era como si esa montaña le hubiera arrebatado algo que nunca logró recuperar. El ermitaño lo había dicho con firmeza, una fuerza oscura se le ha adherido.
Y Laura parecía cargar con esa frase como con una condena. Intentaba mostrarse fuerte frente a las cámaras, pero sus compañeros notaban la diferencia. Su mirada se veía más cansada, y aunque seguía cumpliendo con cada investigación, muchos aseguraban que se la percibía distraída, como si siempre estuviera en otro lugar. Las pruebas grabadas aquella noche parecían confirmar lo que el ermitaño había advertido. La sombra proyectada sobre la pared, la neblina espesa que atravesó la cámara, la cobija que se movió sola como si una mano invisible tirara de ella, y sobre todo, ese rostro fugaz con ojos brillantes que algunos juran haber visto y otros niegan con escepticismo. ¿Fue un error técnico? ¿Una ilusión óptica? ¿O la prueba de que algo había comenzado a seguirla desde ese momento? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que Laura jamás volvió a ser la misma. El público disfrutaba del misterio, pero para ella era personal. Sentía que algo estaba anclado a su vida, un peso invisible que no la soltaba. Algunos de sus colegas recordaron después que, en los descansos, se quedaba en silencio, rezando con la mirada fija en el suelo, como si quisiera apartar una sombra que solo ella podía ver. Esa conexión maldita marcó el inicio de un declive silencioso. Porque Laura no se limitó a dejar atrás la experiencia. Decidió enfrentarse a ella. Estaba convencida de que algo le habían arrebatado, y que solo regresando a ese lugar podía recuperarlo. Lo que nadie imaginaba es que, al volver a la Cañada del Lobo, Laura no iría simplemente a investigar. Iba a luchar por lo que creía suyo, su propia alma. Laura no quiso quedarse con la advertencia. No era de las que huían. Sentía que algo le había sido arrebatado en aquella montaña, y estaba decidida a recuperarlo. Así, meses después, regresó a la Cañada del Lobo. Pero esta vez, su propósito no era investigar para el programa. Era un asunto personal. La noche era oscura, el ambiente pesado. Laura llevaba en sus manos un cuchillo consagrado y en sus labios oraciones de protección. No era un show televisivo. Era una batalla íntima contra lo que creía que le había robado el alma. De pronto, los sonidos comenzaron. Silbidos extraños que parecían responder a sus palabras. Sus compañeros lo escucharon con claridad. Laura levantó la vista y señaló hacia lo alto. Se están riendo de mí, están haciendo amarres allá arriba. El grupo contuvo la respiración. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, otros apenas podían mover la cámara. Su voz cambió de tono. Primero suplicante, devuélvanme mi alma. Devuélvanmela en el nombre de Dios Padre. Luego, firme y autoritaria, los perdono y los bendigo. Pero no me van a vencer. Mi legión está conmigo. En medio de la oscuridad, Laura comenzó un ritual extraño. Ataba con palabras cada energía que decía sentir alrededor. Señalaba árboles, piedras, sombras invisibles. Su voz era a ratos quebrada, a ratos poderosa, como si dialogara con algo que los demás no podían ver. El equipo grababa en silencio, impactado. Algunos confesaron después que en ese momento sintieron un frío recorrerles la espalda. Otros juraron ver luces pequeñas moviéndose entre las ramas. Nadie se atrevía a interrumpirla. Para Laura, no era un acto simbólico. Era su lucha más personal. Creía que solo enfrentando directamente a esas fuerzas podría recuperar la paz. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un desafío en la noche. Yo también puedo anclarme. Yo también puedo luchar. La tensión era insoportable. Y cuando parecía que todo había terminado, lo imposible ocurrió. El aire se volvió más denso. Un suspiro fuerte rodeó al grupo. Y Laura, con la voz temblorosa, alcanzó a decir, «Él se está riendo de mí». Ese fue el momento en que todos comprendieron que no era solo una investigación. Era una pelea por su propia vida. Lo que sucedió después dejó al equipo helado. Y marcó el principio del desenlace más oscuro en la historia de Laura Rivas. Tras aquel regreso a la Cañada del Lobo, Laura no volvió a ser la misma. Poco a poco empezó a desaparecer de la televisión. Su presencia se volvió más esporádica, y quienes la seguían notaban un cambio. Ya no transmitía la misma fortaleza. Parecía más frágil, más inquieta. Y entonces llegó lo inesperado. Laura reapareció, no en un programa de televisión, sino en un live de Instagram. Allí, frente a miles de personas, rompió en llanto.
Con la voz entrecortada suplicaba ayuda a varias embajadas, asegurando que estaban eliminando sus publicaciones y que su vida corría peligro. Sus palabras fueron claras: esto será lo último que escuchen de mí. Yo responsabilizo a las personas que me mandaron a hacer esto. Lo único que intenté fue decir la verdad. La transmisión se volvió viral. Muchos quedaron impactados, otros pensaron que estaba en un estado de crisis. Pero nadie quedó indiferente. En los días siguientes, Laura publicó mensajes cada vez más enigmáticos. En uno de ellos escribió sobre el poder de las palabras y cómo podían sanar o destruir. En otro, compartió la foto de cuando era bebé, como si quisiera dejar un recuerdo final de inocencia. Sus seguidores la llenaron de mensajes de apoyo, sin imaginar que serían los últimos destellos de su vida pública. Lo más inquietante fue la sensación de despedida que dejaron esas publicaciones. Parecía que Laura lo sabía, que estaba cerrando un ciclo, que estaba anunciando un final inevitable. Su hermana y su familia insistieron después en que todo se debía a problemas de salud, que desde una operación en 2019, Laura había estado delicada. Pero para miles de seguidores, esas explicaciones no fueron suficientes. ¿Por qué hablar de amenazas? ¿Por qué advertir que sería lo último que escuchen de mí? La duda quedó sembrada. Y lo que ocurrió apenas unos días después, terminaría de alimentar la sospecha de que algo mucho más oscuro rodeaba sus últimos momentos. El 3 de julio de 2024, la noticia corrió como pólvora: Laura Rivas había muerto. Para muchos, fue un golpe inesperado. Una mujer que había pasado años enfrentando lo paranormal, ahora quedaba en silencio definitivo. La versión oficial habló de complicaciones derivadas de su salud. Su familia explicó que desde un bypass gástrico en 2019, Laura había tenido problemas médicos, y que su estado se había deteriorado con los años. Su hermana fue clara: no fue nada sobrenatural, fue un problema físico. Pero el público no lo creyó tan fácil. ¿Cómo aceptar que una mujer que días antes había llorado en un live suplicando ayuda y advirtiendo que sería lo último que escucharan de ella, muriera justo después? ¿Cómo explicar sus mensajes crípticos, su insistencia en que la estaban silenciando? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Unos decían que nunca había logrado recuperar su alma tras la visita a la Cañada del Lobo. Otros estaban convencidos de que las energías oscuras con las que convivió durante años terminaron pasándole factura. Y no faltaron quienes aseguraron que fuerzas poderosas, humanas y no humanas, habían querido callarla para siempre. Lo cierto es que, aun con la explicación médica, las dudas persistieron. El misterio siempre había sido parte de Laura, y lo acompañó hasta el final. Pero lo más perturbador no fue su muerte en sí, sino las palabras que dejó escritas poco antes de partir. Mensajes que hoy se leen como un testamento inquietante, como un aviso de que ella sabía lo que iba a ocurrir. Tras su partida, lo único que quedó fueron sus palabras, sus grabaciones y los recuerdos de quienes la conocieron. Mensajes crípticos, oraciones desesperadas y reflexiones sobre el amor, el perdón y el poder de las palabras. Para algunos, era la confirmación de que Laura había sentido el final. Para otros, simples desvaríos de alguien con la salud debilitada. Pero lo cierto es que Laura Rivas dejó algo más que un vacío. Dejó una huella imborrable en la televisión mexicana y en todos los que la siguieron noche tras noche. Fue la mujer que se atrevió a caminar donde otros no, que llevó lo paranormal a la pantalla con valentía y que pagó un precio que aún hoy divide opiniones. ¿Fue víctima de complicaciones médicas, como dijo su familia? ¿O realmente quedó marcada desde aquella noche en la Cañada del Lobo? Las respuestas nunca serán claras. Y quizá por eso su historia sigue viva, porque Laura caminó siempre entre dos mundos. Lo último que queda es una sensación extraña, como si ella misma hubiera previsto que se hablaría de esto mucho tiempo después. Como si hubiese querido dejarnos un mensaje final: todo lo dicho y escrito permanece en piedra. Así se despidió Laura Rivas, con la misma mezcla de misterio y fe que definió toda su vida. Y con una pregunta que todavía nos persigue. ¿Fue su muerte el cierre de un ciclo natural, o la prueba de que lo invisible también puede cobrar un precio en este mundo?